Esto es Camino de Historias con Karina Hurtado Barajas, especialista en psicología y orientación educativa y formación docente con personas con discapacidad. Muy buenas noches, comunidad Cigarra. Estamos muy contentas el día de hoy por una emisión más de Camino de Historias. Y yo personalmente me siento bastante alegre porque el día de hoy tenemos una gran invitada, que es una amiga mía, colega, psicóloga, que conocí en la Facultad de Psicología. Ella es Karina Hurtado Barajas y ya antes en otras emisiones de Camino de Historias nos había dado esa gracia y pues el gusto de compartir con nosotras su amor por la educación y su acompañamiento a personas, familias con algún familiar, niño, joven con discapacidad, y fue muy interesante encontrar muchos saberes, muchas experiencias que son valiosas de conocer para poder encontrar alternativas educativas o de acompañamiento. Y pues para presentarla y que pueda saludarles, quiero contarles que ella es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene muchísima experiencia, ya más de 13 años trabajando en la orientación, el acompañamiento, la formación docente, la orientación con las familias de personas con discapacidad, específicamente con infancias o juventudes. También ha formado parte de varios proyectos, entre ellos ha sido terapeuta y coordinadora en el Centro Autismo Teletón, pero además también ha colaborado con CANEMI, que es un proyecto que se encarga igual de la formación docente y el acompañamiento de personas con discapacidad. Y actualmente pues estás trabajando proyectos educativos en Elia, es terapeuta y también pues formadora en la educación en estos proyectos de acompañamiento. Hola, hola, muchas gracias por la generosa presentación. El gusto es todo mío, ya tenía muchas ganas de verlos otra vez. Gracias por la invitación y bueno, soy toda suya. Muchas gracias, Cari. Pues además, detrás de cámaras y en algún momentito va a estar por aquí con nosotras, está Berenice Reyes. Ella es la coordinadora artística de La Cigarra y también nos da muchísimo gusto el día de hoy. Ahorita los va a saludar en un momento más. Hola, Queremos Bere. también mandar saludos a todas las personas que nos están siguiendo desde distintos puntos, a todo el equipo Cigarra que seguramente por ahí verá esta entrevista. Camino de Historias es un encuentro con las experiencias, porque las personas estamos hechas de grandes historias. Y justo en el marco de la celebración del Día del Maestro o la Maestra, queremos pues hablar acerca de la educación que implica para nosotras, cómo la concebimos, cómo la vivimos, qué nos ha dado y qué experiencias colectivas hemos generado alrededor de la formación. Y para mí, pues es un gran honor porque Karina es una persona a la que yo considero una profesional muy comprometida con su trabajo, muy creativa, muy dedicada. Pienso que las familias, las personas que han tenido la oportunidad de colaborar con ella, seguramente se han dado cuenta que es mucha la responsabilidad y también el compromiso que tiene con su trabajo. Entonces, pues estoy muy encantada de poder conocer a través de su mirada cómo es el trabajo de la enseñanza, de la educación, del aprendizaje con personas de diferentes edades, seguramente en comunidades muy diversas. Ya nos va a ir contando alrededor de este tiempo de compartir cuáles han sido sus experiencias, sus principales retos y sus aprendizajes. Me gustaría justamente iniciar para conocerla un poco más. Sé que muchas veces nos acostumbramos a ver justo estas semblanzas académicas, pero más allá de eso, a mí me gustaría preguntarle a Cari cómo se definiría ella en un marco más amplio, cómo se puede decir quién es Karina. Ay, qué pregunta tan difícil, ¿no? Siempre es Nos complicado cuesta. hacer eso. Sí, claro. Bueno, pues soy la más chica de tres hijos, ¿no? Eh, Tengo la fortuna de tener a mis papás. Soy una persona de mucha familia, de mucho hogar, de muchos amigos, ¿no? Eh, Me es difícil no definirme a través de mi trabajo porque me gusta muchísimo, entonces lo Mm, hago y me encanta. Ah, Creo que trato de estar ahí con las personas que quiero, ¿no? Como de acompañarlas, aunque sea en la distancia. Últimamente me ha tocado ser un poco nómada y pues eso, ¿no? Creo que más bien un poco soy lo que la vida me va presentando y bueno, va cambiando eso, ¿no? Pero a grandes rasgos creo que eso es. oh, qué interesante esto de migrar o de movernos del lugar a lugar, ¿no? Como de no, ser nómadas implica también redefinir como ese proceso de identidad.
porque también yo, por ejemplo, no nací aquí en Xochimilco, que es el lugar que siempre le presumo mucho a la gente y la comparto con mucho orgullo, pero también me identifico como Mazahua, que es la familia donde tengo origen, y pues también conozco a muchas otras personas que hablamos de, bueno, las personas somos de donde nos gusta el corazón o nos indica que echamos raíz o de donde las vamos fortaleciendo. Y en ese sentido, ¿cómo tú hiciste raíz? ¿En qué espacios, en qué tipo de espacios te fuiste encontrando? ¿O cómo definirías tu profesión? ¿En qué momento te encontraste? ¿Por qué psicóloga? ¿Por qué en el ámbito educativo específicamente? ¿Y por Ujú. qué con personas con discapacidad? Yo creo que algo muy importante es que mi familia justo es de Morelia, bueno, de Michoacán, entonces vinieron a la Ciudad de México y me, una de las partes que yo valoro mucho de haber crecido con mis tíos cercanos, con mi papá y mi mamá, es que me tocó ver cómo al venir de otro estado, en situaciones muy complicadas como económicamente, tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para estudiar, ¿no? Y me parecía que era sumamente injusto, ¿no? Me parecía que no eran las condiciones, pero además tuve la fortuna de que son personas como muy sensibles en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que lo lograron, creo que fueron siempre muy responsables al no hablar como de la meritocracia y estas cosas, ¿no? Y justo ver como las condiciones que estaban excluyendo a personas que como ellos a lo mejor habían migrado, pero que no tuvieron esa fortuna, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí había un interés. Y algo que para mí era muy importante es que me dejaban hablar de temas que eran para adultos, ¿no? Por eso me gustan tanto los proyectos como La Cigarra, porque era como un espacio para compartir desde la postura o desde la voz que tú quisieras, ¿no? Desde la opinión más genuina, más eh, bien fundamentada o en construcción o llena de dudas, pero podía estar con ellos. Y eso era muy rico, lo disfrutaba mucho. Y bueno, toda mi familia es Puma, ¿no? Todos, casi todos hemos estudiado en la UNAM. Y bueno, yo viví enamorada. Ahí creo que la posibilidad de estudiar en la Facultad de Psicología en CEU específicamente fue por mucho tiempo mi eje rector, ¿no? De quedarme en la ciudad para, ¿no? Y ahí entré a un proyecto de investigación que me maravilló porque me gusta mucho dar clases, me gusta mucho la educación y justo era un proyecto de investigación en la formación de profesionales en psicología. Así que mucho tiempo estuve tras bambalinas, como acompañando a profesionistas en formación y conociendo las intervenciones que podían hacer otros espacios. Me enamoré de un escenario que era una secundaria que atendía a personas con discapacidad y yo dije, bueno, es momento de irme de aquí y justo empecé a través del mismo proyecto, pero en ese escenario, ¿no? Ahí trabajamos con discapacidad, con adolescentes con discapacidad y yo creo que fue un antes y un después para mí, porque volví a tener un acercamiento así vivo con la educación y puede sonar muy simple, pero para mí fue algo que cambió mi perspectiva, ¿no? Era una secundaria que atendía a personas con discapacidad, pero era muy diversa, ¿no? O sea, había quien tenía parálisis cerebral infantil, había quien tenía, no sé, cuestiones que eran ciegos o que tenían Prader-Willis, autismo y demás. O sea, había de todo. Y era curioso porque las evaluaciones, la forma de enseñanza era la misma, ¿no? Entonces, para mí fue como, creo que ahí fue como entender la importancia de aceptar y de abrazar la diversidad justo como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Justo como, eh, pues sí, justo ver la diferencia, la diversidad como un campo fértil para el aprendizaje. Y aprendí muchísimo de ese espacio, lo quiero muchísimo. Y bueno, ya después empecé a trabajar con autismo.
y ahora que me preguntas acerca de cómo me redefino, es curioso porque justo regreso a Morelia, donde es un lugar que siempre he tenido en el corazón porque eh, pues he ido muchas veces por mis padres viven cerca de allá, entonces es muy bonito porque de pronto estoy cerca de una tierra que si bien no nací ahí, la siento a veces muy mía y haciendo lo que más me gusta y cerca de los padres, entonces estoy feliz de estar allá, pero siempre con un pie en la ciudad en donde he creado lazos importantes y colaboraciones muy bonitas con gente trabajadora y que está muy comprometida, como ustedes. Ay, muchas gracias. Qué interesante cómo la vida pues sí nos va orillando a conocer en la diversidad, en en la importancia de ser diversidad y reconocernos como una diversidad también, incluyéndonos, ¿no? Como poder ser más conscientes de qué posibilidades, en lugar de limitaciones o de prácticas de exclusión, en un sistema que nos obliga a ser de una manera, a estudiar con estándares muy establecidos, a ver solo una mirada o las que nos interesen mirar, y eso a mí también, ahora que me estás diciendo cómo te has redefinido en un contexto que pues también es muy cercano a ti, Morelia, cómo regresar a una tierra pues que siempre ha sido muy cercana a ti. Me recuerdo también que hace poco regresamos la cigarra también de Tabasco, que conociendo a un compañero, Gibran Delfín, saludos por allá, que nos invitó a hacer una celebración de su aniversario, de mucho trabajo autogestivo y también independiente que está armando por allá creativo. Pero bueno, me vino a la mente porque él también, siendo de Tabasco, viene a la Ciudad de México. Creo que hemos sido varios que hemos llegado aquí a la Ciudad de México y regresamos después a nuestras otras tierras, los otros espacios, a seguir compartiendo y a poder pues devolver mucho o compartir más o aprender más acerca de lo que somos o cómo nos estamos formando. Y me gustaría mucho que me compartieras cómo piensas que en tu escenario de trabajo, que es el acompañamiento o la orientación con las familias desde un trabajo educativo o de formación con docentes, por ejemplo, eh, cómo conciben, desde dónde miran la diversidad. Yo creo que es es un proceso, ¿no? Eh, porque estamos acostumbrados o hemos sido educados en, en un sentido donde la norma es lo que está bien, ¿no? Eh, aunque no sea así, ¿no? Hay muchos actos de violencia que son normales, que son cotidianos y están, ¿no? Y a veces hasta nos damos el lujo de no verlos. Creo que cuando las familias se encuentran con la discapacidad, y hay que decirlo, en muchos escenarios, no por una elección, ¿no? En la mayoría de los escenarios porque les tocó. Entonces, creo que es una vivencia muy fuerte, específicamente con los padres de personas con autismo, de niños con autismo. Es un camino bien complicado porque además el diagnóstico no es sencillo, ¿no? Entonces, generalmente son padres que tienen que enfrentarse a muchas críticas acerca de cómo están educando a sus hijos y si las conductas de estrés, que son muy comunes en niños con autismo, son porque están mal educados y demás, ¿no? Entonces, no es un camino sencillo en ningún nivel, ¿no? Desde la familia tiene retos importantes, la familia extensa ni se diga, pero tampoco es como que socialmente facilitemos mucho esto, ¿no? Ahora se empieza a hablar un poquito más de la discapacidad y creo que también es importante decir que hemos ido avanzando, ¿no? Que hemos ido construyendo de a poco una narrativa más amable con respecto a la diversidad y con respecto a lo que sí se puede y con respecto a que no todos vamos a aprender y vamos a tener los mismos retos o las mismas habilidades y que aún con eso se pueden construir cosas muy valiosas, ¿no? Y que el proceso es bien personal, ¿no? Con cada niño, con cada familia, pues tiene que haber un acercamiento, un abordaje centrado en ellos.
y que además, pues, en general, bueno, a mí en mi camino en la educación también, eh, hablamos como de la diversificación curricular, justamente tratando de ver las bondades que implica la diversidad, que por supuesto implica también grandes retos en las costumbres y las prácticas que ya son tradicionales, que nos cuesta pasar de eso o cuestionarnos acerca de lo que comúnmente solemos practicar para enseñar a todo un grupo, sea el número que tengamos alrededor de nosotras, y qué implica como esta diversificación en cuestiones de procesos, en diagnóstico, en la implementación de herramientas, de materiales, de acompañamiento, en evaluación para poder darle un seguimiento a lo que queremos, ¿no? Si nos interesa modificar algo de los aprendizajes, cómo yo me voy asegurando o cómo voy acompañando, cómo vamos dándonos cuenta de que hay un proceso de aprendizaje que está evolucionando. Eh, También en ese sentido, pues hay como muchas prácticas ya establecidas, y diversificar el currículum o diversificar los procesos de enseñanza, pues también es romper con la diversidad de ideas, los pensamientos y las reflexiones que tenemos, los afectos también o la emoción involucrada en esos procesos. ¿Y a ti cómo te ha ido en ese proceso personal, los retos que te ha implicado en ese ámbito? Uy, no es, o sea, mentiría si digo, ay, sí, no, yo creo que pasan los años y te vas encontrando con nuevos retos, ¿no? Con nuevas cosas que tú pensabas, ¿no? Y que además creo que es importante asumirlas como parte de pronto, eh, creo que algo importante como terapeuta o como acompañante de las familias es saber que también las teorías están cambiando, ¿no? Que nada está escrito y que tenemos de pronto que atrevernos como a explorar como otros escenarios, ¿no? El propio lenguaje, los términos, o sea, algo tan concreto como cuál es la forma más inclusiva de nombrar las discapacidades. Es todo un tema y causa pasiones y chayotazos en las redes sociales, ¿no? Entonces, por supuesto que como individuo, con todas las limitaciones que eso tiene, pues te encuentras un montón de veces entre dudas, como sí rebasada, pero creo que hay dos cosas que a mí siempre me han salvado y he trabajado con grandes equipos, con profesionistas como muy generosos y también volver la mirada justo a la familia, ¿no? A los docentes. De pronto creo que tenemos como un discurso que me parece que es importante cambiarlo ya, ¿no? Que tenemos que trabajar muchísimo con respecto a, a que nos centramos muchas veces en lo que la familia no hace, ¿no? Y me parece que es súper agresivo, ¿no? Muy violento, cuando la familia, o sea, está en el día a día tratando de resolver y cuando justo la diversidad, ahorita que mencionabas todo lo que implica en cuanto diseño universal y demás, en el caso específico de la discapacidad, muchas veces sucede que es la puerta de entrada a un montón de derechos humanos que han sido negados, ¿no? Entonces, la familia está luchando todo el tiempo contra eso. Cualquiera se cansa, ¿no? Y por otra parte, y aprovechando que justo viene la fecha, me parece que el trabajo que están haciendo los docentes es increíble. O sea, cada que puedo, ¿no? Que me paro en una escuela, creo que es importantísimo reconocerles esto, ¿no? Que ciertamente falta muchísimo, pero que no solo tiene que ver con su trabajo, ¿no? Sino que institucionalmente falta mucho, socialmente falta mucho, así de fácil, ¿no? Arquitectónicamente, lo más concreto, rampas, ¿no? Para que se desplacen las personas que usan silla de ruedas. Falta mucho. Y veo a un montón de maestros haciendo maravillas, tratando de resolver, como muy interesados en el tema, muy reflexivos y muy valientes, porque de pronto empezar a cuestionarte cómo estás haciendo tu práctica no es tan sencillo como decir, ah, pues ahora lo voy a hacer diferente, ¿no? Yo creo que
la docencia y los procesos terapéuticos también son procesos altamente personales, ¿no? Altamente afectivos. No es como que sales del salón o del espacio terapéutico y te quitas la Filipina y listo, ¿no? Entras con tus amores, con tus demonios, entras con tus inseguridades a ese espacio y con ellos resuelves. Y de pronto sentarte y verlos de frente es bien rudo, ¿no? A mí, insisto, la parte que me ha ayudado ha sido el trabajo colectivo, el trabajo con mis compañeros, las redes de apoyo y de sentir que aún en la desesperanza, sin embargo, se mueve, ¿no? La desesperanza aprendida. eh, Está bien, está muy rudo porque efectivamente también yo coincido contigo en que cambiar los lenguajes y cambiar los lenguajes no solamente en palabras, sino en todos nuestros lenguajes diversos, que también lo son, nos permitirían establecer esas comunicaciones que son necesarias, comunicaciones que incluso personalmente, como decías, los procesos personales de la docencia, que solo pues el docente que está frente a grupo o en acompañamiento de algún grupo, reconoce los retos, reconoce en el día a día, en el tú por tú, cuáles son las dificultades, cuáles son los obstáculos, las limitaciones o los recursos, las bondades, las emociones que me movilizan para hacer cada día diferente o en su medida de lo posible las transformaciones que yo quiero a nivel personal, a nivel grupal, a nivel colectivo y el reconocer justo cómo empezar a vernos diferentes en esa diversidad, reconociendo que es un proceso que podemos acompañarnos, no vivirlo en la soledad o en la exigencia o autoexigencia de hacer siempre la perfección o lo mejor o lo que es normal de ser, sino mirar, hacer una mirada reflexiva, crítica, pero también comprensiva, también reflexiva en mutuo apoyo. La comunidad también creo que es un eje central, el poder acompañarnos de otras miradas, de otros sentipensares, en el que podamos colaborar y hacer fuerza para aterrizar las ideas, vivir los procesos, no pasarlos nada más de largo como con rumbo a metas que cumplir, sino cómo estamos viviendo el proceso, qué es necesario en este proceso de acompañamiento, con quién escucho, a quién escucho, con quién miro, qué miramos, cómo nos sentimos. Esta palabra o esta pregunta de cómo nos sentimos en ese proceso ha sido pues de los retos más grandes en mi camino personal, también en la docencia o en el trabajo grupal, eh, que poco nos preguntamos a veces, ¿no? Como que estamos muy centrados en el hacer y en el sentir es a veces difícil. Pero bueno, vamos a ir aterrizando como todas estas ideas. Si alguna persona que nos está escuchando en este momento tiene también dudas, comentarios u opiniones, creo que justo en la diversidad de las miradas les invitamos aquí a colocarlas Y antes de pasar a otra pregunta, me gustaría invitar a Bere en estos momentos a que se haga presente. Bere, ¿estás por ahí? Gracias, Angie. Pues llegó un momento de juego para esta entrevista. Creo que como tal no lo habíamos hecho en otras anteriores de Camino de Historias, habíamos hecho más como improvisación de historias o compartir historias que ya existían. Sin embargo, nos pareció como una buena oportunidad para sacar otras cosas a relucir. Y en este caso me gustaría jugar con esta Cari. Cari, ¿quieres jugar conmigo? Claro que sí, yo siempre quiero jugar. Muy bien, muy bien. Bueno, Cari, te voy a pedir si tienes papelito y un lapicero a la mano, así nada más Ok. para que, porque lo que vamos a hacer es, vamos a ver si podemos pensar lo mismo. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, ya sabemos, el mundo es muy complejo y todos pensamos, claro, cosas muy distintas y versátiles, Ajá. pero en este juego el truco es, bueno, más bien, el objetivo es que al final coincidamos las dos en una palabra. Bien. Cari y yo vamos a tener el tiempo para pensar en cualquier cosa, lo que queramos, vamos a escribir la palabra en el papel y a la cuenta de tres que nos amablemente nos diga Angie, una, dos, tres, las dos volteamos y enseñamos nuestro papel a la cámara, ¿no? Ahorita mi papel está en blanco, no dice nada,
Pero pues ya, en el momento ya habremos escrito nuestra palabra y ya verá Angie si coincidimos y si no. Obviamente también nosotros estamos viendo la cámara y vamos a decir, ay, no, todavía no. Pero el truco, ahora sí el truco es que vayamos escribiendo palabras que tengan relación con las últimas dos que hayamos escrito. Esas son las reglas que también quería como compartirles al público para que sepan cómo está funcionando el juego y a ver qué tantas veces nos tardamos en coincidir con nuestra palabra o si lo hacemos tan inmediato. Depende mucho también de la conexión que tengamos de pensamiento. Ana Cari, Ok, así que espero tenga suerte. a ver, vamos a ver. Pura buena vibra. Prepárense, listas, tengan ya a la mano todo y ahí tras cámaras, pues también allí seguidores, seguidoras, también pueden intentar hacer esto en sus casas y vamos a contar una para que apunten su palabra, la primera que les venga a la mente. Una, dos y tres. Mostramos. Ah, cigarra, perro, ok. Esas Oh, son ok. las palabras. Ahora tenemos que pensar una semejante. Este, Piensen una, la escriben, la más semejante a las dos que hayan escuchado, que son cigarra y perro. Cuando estén listas. Una, dos, tres. ¡ay! Naturaleza, animales. Ahí vamos, ahí Bien, bien, vamos. bien. Ahí van, ahí van, ahí van. Eso. Vamos viendo cómo es esta red semántica. Vamos a pensar en naturaleza y animales, qué me provoca, qué palabra crea en mi mente. Y la escribo la primera que me venga a la mente. Una, dos, tres. Divertido. Ecosistema. Diversidad. Diversidad. Sí, tiene más sentido, diversidad de ecosistema. Perdón, sí. Diversidad, ecosistema. Pensemos una, pensemos dos, tres. Ah, Biodiversidad. Diversidad y, ¿qué fue? Espere, ay, perdón, mundo. mundo. Uy, está complicado. Vamos a ver ahora. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Deja. Mundo y diversidad, ok. Mundo y diversidad a la una, Biodiversidad, mundo. mm, a las dos, a las tres. Y ya así de, no, todavía no tengo mi plan. No, 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 todavía no. Ahora sí no escribí rápido mi palabra. No sé, no sé, ya mi cerebro ya se fue por algo más básico. Mejor. A ver, ya, A voy a ver, mostrar. una, dos, tres. Planeta, plantas, ok, ok. Oh, ya casi, mira. Muy bien. Ya miro, a ver, venga. Estas plantas. Planeta, Plantas, plantas, planeta. planeta, planta. Plantas, planeta. Una, plantas, planeta. Dos, ¿listas? Tres. Una A ver, palabra. no veas, Bre. A lo- No, Ay, no, yo no sí. vi, no vi, no vi. Y yo le Venga, enseño. venga. ¿Ya? Planetas, plantas. No, no sé. No, ya estoy muy perdida. Bueno, es que yo A ver, puse un título, pero de algo. A ver. a ver. Planeta salvaje, ok. ¿Y cuál es la tuya? A ver, bosque. Bosque. Bosque y planeta salvaje. No, bueno. Es que me fui con un título de una película. Dije, no sé. Ok, planeta salvaje y bosque. Bosque. Planeta salvaje y bosque. Planeta salvaje y bosque. Listas. Una, dos, tres. ¿Qué dice? Jungla, fantasía, ok. Bien, Una bien. fantasía. Ok, jungla y fantasía. Jungla y fantasía. Jungla, Voy a escribir una fantasía. barbaridad, pero bueno. Ok, jungla, fantasía. De eso se trata, sáquenlo. Jungla,
fantasía. Sí, a la 1, a las 2, a las 3. A ver. Jumanji Jumanji. y yo. Tarzán. Bueno, ya estamos Perfecto. llegando a Ya películas. están muy cerca. Ya Veo, están. siento que ya están conectadas. Ok, Jumanji y Tarzán. ¿Qué tal? Venga, venga. Jumanji, Tarzán. Ya, muy bien. 1, 2, 3. Películas. Aventura. Ah, no. Pensé que esta iba a ser la Yo conexión. también. Esta era la oportunidad. Sí, yo Claro. pensé ahí. Aquí está, aquí Pero ya está. me acordé. Ok, ¿les parece si vamos a la última y vemos cómo funciona? Sí. Película, ajá, La ok, y aventura. aventura. Película y aventura. 3. Cine. Yo puse Indiana Jones. ¡Ah! Perfecto. Muy bien, chicas. Ahí van, como que Bueno, en la siempre cercanía, ya estamos andaban, ahí conectadas, sí. andaban. Sí, ahí andamos. Sí, 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 ahí andaban. Hubo momentos en los que ya veía ahí esta conexión. ¿Cómo te sentiste, Bere? Pues muy sorprendida, la verdad. Es muy curioso ver cómo iban acercándose los resultados, pero de pronto las dudas hacían que se abriera de nuevo. Es mucho de estar Mm, más que nada, como que no rebuscar, sino más bien ya lo primero que venga, ponerlo, para que vaya como ujú, fluyendo ujú, más. ujú. ¿Y tú, Cari, cómo te sentiste? Yo divertida, ¿no? Es como, sí, justo eso, tratando como de ver hacia dónde iba la otra persona, pero creo que ella hacía lo mismo, ¿no? Entonces de pronto Ajá. íbamos hacia lo particular o general y yo decía, se fue a lo general, ¿no? Entonces voy a buscar algo más general y ella a lo más particular o viceversa. Entonces, o sea, está padre, ¿no? Porque justo es ese intento de Ajá, de fluir concurso. y de Sí, conjuntarse. Sí, yo desde fuera, fue muy interesante cómo ir viendo como esto que estábamos hablando, escuchándole, un poco como viendo por dónde va, ¿no? Entendiéndose en esa conexión. Y creo que algo que vamos a ir retomando justo en esta entrevista, volviendo como al tema de la diversidad y cómo nuestro trabajo va aportando a esa construcción en constante proceso de un trabajo colectivo que solo, pues, como docente o solo como familia o solo como alumno, sería muy difícil, ¿no? Como ir solventando las necesidades, sino que en colectivo, pues, se vuelve un poco más fluido, podemos encontrar más alternativas, podemos nutrir el trabajo de enseñanza. Y a mí me lleva justamente a pensar si por ejemplo aquí en este juego no fue un poquito difícil, ¿no? Ir conectando o ir encontrando justo ese nexo único entre nosotras, pues en la marcha justo la diversidad, y no solo la diversidad en cuestión de personas con discapacidad, que ya es, como bien decía Cari, algo que nos abre los ojos hacia los derechos, pero los derechos humanos en todo su esplendor, y que todas las personas, pues tendremos que voltear la mirada como a ese vida cotidiana que nos está permitiendo o nos está limitando en cuanto a los derechos que gozamos, cómo los ejercemos, de qué manera los hacemos válidos dentro de nuestra vida cotidiana, qué retos enfrenta un docente o qué retos enfrentamos en el acompañamiento. Ya has mencionado algunos, pero creo que está bueno como si tú en este camino identificas cosas que hay que nombrar, porque hay cosas que hay que decir y que hay que visibilizar, o si algo en el sentimiento ya más personal, pues te surge compartir en qué retos nos enfrentamos cuando orientamos o cuando acompañamos a personas con discapacidad. fíjate que justo estaba pensando en cómo, en lo que decíamos acerca de la desesperanza. Yo creo que ese es el primer reto, como tratar de vivirlo como parte del proceso, ¿no? ¿Y qué creo que permite esto? Poder seguir, o sea, saber que eso es parte del proceso y que no pasa nada, que a veces las cosas no van a salir, que a veces hay que intentar y reintentar, porque de por medio hay un montón de cambios y cosas como muy abigarradas, ¿no?
Eh, Te decía, creo que una de las cosas que de pronto más me conmueve es ver a los docentes que están haciendo malabares, ¿no? Para que un chiquito avance, ¿no? O cumpla con los objetivos y demás. Y ver como todo el discurso que se genera, ¿no? A veces sin reconocer esta parte, a veces lo están resolviendo sin apoyos, como desde la soledad, ¿no? Desde la soledad del aula. Entonces yo creo que pues institucionalmente hay mucho por hacer en cuanto a servicios de salud, en cuanto a espacios de atención a la diversidad, y no me refiero solo a la discapacidad, ¿no? Pensemos también cuando, pues al final somos un país de paso de migrantes, ¿no? Y les negamos el derecho de educación, o no tenemos como estos mecanismos que garanticen el derecho de educación a niños que vienen con sus familias, o las formas que tenemos de pronto son como, pues muy limitadas, ¿no? Entonces creo que esa parte como institucional es muy importante, como romper como ciertos techos de cristal, ¿no? Con respecto a quién puede entrar a las escuelas, quién no. Romper también ciertos discursos donde unos hacen y otros no, que ya había mencionado, ¿no? Con esta parte de pronto parece que es muy curioso porque en todas las escuelas donde me he parado, o en el 99.9%, de pronto es muy común, escuchas a los docentes diciendo, es que esa familia no está comprometida, ¿no? Y del otro lado escuchas al papá, no, es que este maestro no nos está acompañando, y se nos olvida que hay un objetivo en común. Y eso creo que más que hablar de personas en concretas, personas concretas tratando de resolver una situación en particular, lo que me queda claro es que no estamos generando mecanismos como más macro, donde haya una comunicación más fluida y amable, ¿no? Donde los espacios nos cobijen más que señalarnos. Y yo creo que también una de las cosas que se vienen como reto, tal vez el más importante, es darnos cuenta que el problema, como dicen varios teóricos de la educación, ya no está siendo o nunca ha sido la inclusión educativa. El problema ha sido la exclusión, ¿no? El problema es que no se trata de abrir un espacio, ¿no? Es en qué momento eh, lo estamos negando, ¿no? ¿Desde cuándo? Y cuánto más vamos a permitir que esto siga. Me queda claro que es un proceso como largo, pero en lo concreto yo creo que eso, ¿no? Como ir abriendo institucionalmente espacios de participación más plena y de un intercambio como más sensible con cualquier tipo de usuario, migrante, persona con discapacidad, familia, docente, porque hay que decirlo. Eh, los docentes tienen un enorme reto, y es cada vez van a atender, afortunadamente, a una población más diversa, ¿no? Pero de pronto es quién los acompaña. Y antes tenemos un modelo que respondía a una educación donde se trataba de que todos fueran iguales, ¿no? Y eso tenía sus ventajas, ¿no? O sea, los uniformes, o sea, había ciertas cosas que podían funcionar en ese momento. El punto es que hoy queremos una educación que funcione para la diversidad, y el docente sigue solo, sin acompañamiento, y muchas veces cuando el docente trata de innovar, la innovación se ve como un factor de riesgo, se ve como un factor incluso hasta de rebeldía o como de improvisación, ¿no? Y entonces, pues volvemos a lo mismo. Y yo creo que eso es muy importante, abrir el aula, que el aula no sea un espacio de soledad, que sea un espacio justo colectivo, y donde estemos en función de los aprendices. Y cuando me refiero a aprendices, intencionalmente no uso la palabra alumno, ¿no? Los aprendices también somos los terapeutas, los docentes, los directivos, ¿no? Y creo que por ahí tendría que ser el camino. Muy importante el colectivizar, corresponsabilidad en los procesos de aprendizaje, que son las de todas las personas que nos vemos involucradas en lo que sea que nos interese aprender, ¿no? Y creo que en el marco también como esta celebración
docente, la docente, las que aprendemos, todas las personas involucradas, la importancia de reconocer también qué estamos haciendo, que sí avanzamos, que sí utilizamos, que sí logramos comunicar, integrar, fortalecer, crear en este rol de la creatividad que es tan importante para poder buscar soluciones, improvisar con el sentido de estructura y de objetivo común, ¿no? En la cigarra, cuando trabajamos el taller o la formación en narración oral, hay un módulo que se dedica específicamente a la improvisación dentro del escenario, narrando frente a público, y siempre las maestras o las que estamos encargadas de la coordinación educativa y compartimos este saber, hacemos énfasis en que la improvisación nace de un saber ya estructurado, ya trabajado, ¿no? No estamos así como sacándonos de la manga cosas, sino que se finca en el conocimiento personal que tenemos sobre nuestra historia, cómo la vamos a narrar, qué factores van a estar de por medio, y en ese sentido en la enseñanza, docentes, familias y todas las personas que aprendemos tenemos ya conocimientos previos, la experiencia nos ha dado muchos saberes también, en la práctica hemos tenido que resolver situaciones, como tú decías, bueno, con lo que tenemos vamos aterrizando estas necesidades de acuerdo a la particularidad de mi comunidad, en donde me estoy movilizando para la enseñanza. Y es importante reconocer esos saberes porque en esa medida también vamos a tener la disposición a aportar, pero también a recibir o a ir cooperando y a comunicarnos para que la enseñanza pueda ser cada vez más posible en comunidad. Colocar, creo que también a mí me ha servido, como tú decías, a propósito, no nombrar como a las alumnas como las únicas personas que aprenden. En ese sentido, hablar de una comunidad que estamos involucradas en el aprendizaje de los ejes temáticos que nos interesen desarrollar, y no solo ejes temáticos, sino el aprendizaje con una función que va a servirle a nuestra vida cotidiana en colectivo, ¿no? Una responsabilidad también a lo que aprendemos y cómo implementamos lo que aprendemos con una conciencia de nuestra práctica. Y bueno, vamos a pasar a dar y compartir algunas invitaciones de la cigarra que Bere tiene por ahí guardadillas, pero antes de pasar a eso, me gustaría compartir, en lo que Bere va preparando esas noticias cigarrescas, me gustaría compartir una pequeña historia improvisada de acuerdo a todo lo que hemos vivido en esta pequeña parte de Camino de Historias, este capítulo más. Y esta historia trata de una pequeña oruga que poco a poco, un día, caminaba cerca de una hoja de pasote en un huerto de una señora que vivía en un pequeño pueblo de un gran mundo, un enorme mundo. Y pareciera que esa oruga era apenas una partícula diminuta de ese universo completo. Mucho tiempo había pasado buscando un hogar, un lugar donde pudiera encontrarse, donde pudiera estar, alimentarse y ser eso, una oruga. Con el tiempo ha conocido muchas especies, algunas aves que vuelan, algunas especies de plantas y muchas criaturas dentro de la tierra, algunas que nadie ve, que nadie percibe y que tienen su propia particularidad. Pero en fin, ella ha conocido una diversidad enorme de seres y formas de vida. Y un buen día, algo pasó. Y el tiempo la hizo parar en una pequeña rama de un árbol. Una pequeña coraza se empezó a formar alrededor de su cuerpo. Le llevó un tiempo entender que era momento de transformarse, de integrar todo eso que había conocido. Dentro de un pequeño capullo, esperó por un tiempo, no largo ni corto, su propio tiempo, hasta que un buen día una grieta pequeña empezó a formarse en esa pequeña caparazón, en ese tejido especial. Y entonces abrió las alas para convertirse en una gran mariposa, con libertad para ir a donde quisiera, con quien quisiera, y a transformar como ella notó que pudo hacer consigo misma, mostrar colores, llevar el polen tal vez de una flor a otra que lo necesitara.
muchas visiones interesantes formó dentro de ese capullo. Y ahora que estaba libre, podía regarlas en el universo, ese tan grande que vio, pero del cual notó que también forma parte. Y colorado colorín, esta historia llegó a su fin. Oh, qué bonito, me encantó esta parte de no largo ni corto, su propio tiempo. Ni largo ni corto, solo su tiempo. Escúchenlo, porque a veces nos pasa que nos apresuramos y, y siempre es un tiempo para eso, para transformarnos. Y creo que esta historia, inspirada hoy en lo que nos ha compartido Cari también, pues es una pequeña historia improvisada que dedicamos a nuestra invitada, que bueno que pudo resonarle de alguna forma, y la guardamos aquí, en este video de este programa, que luego podrán checar después. Muchas gracias, Cari, por escuchar esta historia, y vamos ahora con Bere, que tendrá noticias que compartirnos. Sí, así es, Angie. Pues yo estoy muy emocionada de avisarles, de comentarles que ya se acercan las fechas nuevamente para inscribirse al taller Narrar para Vincular. Hemos tenido pues mucho interés en que regresen nuestras clases, las dimos al inicio de este año, bueno, por febrero o marzo, y pues por la alta demanda que ha tenido y por, claro, el éxito que tiene nuestro bello taller, que con mucho amor ya llevamos 3 años de este taller aquí en La Cigarra, pues las fechas se aproximan. Ya en unos cuantos días verán el cartelito ahí rondando de Narrar para Vincular. Y para lo que viene siendo el mes de junio y julio, inician nuestras sesiones, que son, ya saben, 5 hermosos módulos, acompañados siempre por un especialista en cada área, por todos nuestros bellos colaboradores, que les mando saludos y un besote a cada uno de ellos y a cada una de ellas, porque son gran familia de La Cigarra que hacen posible este proyecto que continúe, y pues que ustedes, claro, son nuestro gran sostén para que sigamos cumpliendo nuestros bellos sueños de transformar con las historias. Y no solo quería compartirles como chisme chismoso de que ya se estaba abriendo fechas nuevas para narrar, para vincular, sino quería pues recordar también nuestros bellos productos de los afiches, que por si aún no tienen uno ahí a la mano. Ay, no sé si Cari ya conozca algunos de nuestros bellos productos, nuestros afiches o nuestras adaptaciones que hemos hecho de algunas leyendas. Pues, si Llévelo, se llévelo. pueden dar, llévelo, llévelo, se puede dar una vuelta a la página Cigarra y también pues escribirnos para pedir su bello paquete Cigarra, ahí con muchas, 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 también calcomanías de distintos modelos. Ahí dice esta Cari que quiere la del colibrí. Sí, claro que sí, tenemos de todo, llévele, llévele. Y pues bueno, sin más, pues estamos muy emocionadas de otros proyectos. Todavía no les voy a como mencionar bien qué día, pero también vamos pronto a celebrar el aniversario Cigarra. Digo, todavía falta unas cuantas semanas, pero lo quería como mencionar para ver quién se apunta a celebrarlo con nosotras, con nosotros, con nosotros, porque va a ponerse bueno y vamos a tener invitados especiales para narrar historias en esa fecha. Aún no las subimos, pero bueno, ya para que se vayan preparando. Y nada, les mando saluditos. Aquí también Mufi asomándose a la cámara. Mufi, saludos hasta allá. Muchas gracias por compartirnos eso. Sí, colibrí apartado para Cari, con mucho cariño y amor. Cuando la veamos, seguramente ya lo podrá disfrutar, porque sepan ustedes que en cuanto se desdobla ese bello libro, podrán encontrar una hermosa ilustración de Nancy Garduño, que por ahí también está oculta en alguna parte del universo. Y pues ya vamos a ir cerrando en este encuentro que ha sido muy grato compartir con Karina, una gran especialista en el acompañamiento, en la educación, con familias y con toda la comunidad que involucra el aprendizaje de personas con discapacidad. Es una labor muy, muy, muy loable, igual que lo es muchas de las áreas en las que acompañamos o vamos allí aprendiendo también con quienes acompañamos en este proceso de enseñanza, un reconocimiento profundo a todas las personas docentes en sus aulas de clase o en cualquier espacio, porque no solamente en las aulas enseñamos, en todos los lugares aprendemos y podemos generar espacios comunes en donde detonemos esa magia de aprender cosas nuevas que nos fortalezcan, que nos hagan soñar, sobre todo que nos hagan soñar, que nadie sienta que está perdido o perdida, decían por ahí, ningún niño, niña, juventud, persona está perdida si hay una persona que cree en esa persona. Entonces, creamos
Soñemos colectivamente, abracémonos y pues dejémonos acompañar por estas valiosas personas como lo es Karina. Muchas gracias por ese noble labor. Sé que representa, porque empatizo contigo, porque lo he vivido también de la mano de docentes. Es un gran reto, pero acompañándonos es mucho más llevadero, es inspirador. Y en ese sentido, ¿a ti qué te inspira todo este trabajo? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde quiero ir? Pues yo creo que justo eso. Digo, a mí me toca la discapacidad y es algo que me gusta mucho, pero sí creo que suena bien cursi, pero sí lo creo, ¿no? Un mundo donde quepamos todos, ¿no? Espacios donde de verdad podemos estar con todo lo que somos, eh, con toda nuestra historia, con todo nuestro bagaje, desde el lugar de donde surgimos, con todas nuestras historias, ¿no? Creo que eso es lo más bonito y a lo que yo aspiro es a eso, a que podamos vivir como en plenitud, con un espacio para todos. Y un poco centrado en la educación, creo que para mí es la herramienta de oro, pero sí pensarla en que hay que transformarla, ¿no? En el sentido de que no hemos logrado que justo sea o la escuela, no toda la educación, pero en específico la escuela, no hemos logrado que sea justo un sistema que nos permita transformar lo que conocemos como social, ¿no? Sino más bien en muchas ocasiones lo reproduce. Entonces entramos a la escuela y hay los niños a los que les va bien, como les va bien afuera. Y de pronto creo que tenemos que tener bien abiertos los ojos para decir cómo hacemos para que a todos nos vaya bien. Y que a partir de ahí, esa sensación de poder cambiar el tipo de relaciones que vamos construyendo salga de las escuelas, ¿no? Y entonces nos vaya bien a todos, en todo lugar. Es un proceso utópico, ¿no? Es un proceso que yo sé que en vida no me va a tocar ver, pero me gusta pensar que soy parte de eso, ¿no? Claro. Y que en el día a día pues también vas viendo y visibilizando la importancia que tiene eso y que es una razón eh, práctica también, ¿no? No es un sueño que surgió de la nada, sino que se palpa todos los días, en todo lugar. Me gusta también pensar en lo que tú compartes sobre espacios educativos que nos permitan ser nosotras mismas como personas y que nos sintamos orgullosas de serlo. Hace poco, justamente en la página Cigarra, poníamos justo que nos gustaría que todas las infancias en este Día del Niño pudieran contar historias hermosas de realización, de tranquilidad, de paz, de crear lo que ellos y ellas o ellas quieran. Entonces, tristemente no es así en todo el mundo, no en todos los espacios y hay que trabajar para que eso poco a poco pueda ser diferente, que sí, que exista ese mundo donde quepamos todos, todas, todes. Y qué bonito contar con tu participación en este programa para que no solamente nos inspire, sino que también nos sintamos acompañadas, refrendemos ese sentimiento de pues no estamos solas y hay muchas, muchas personas trabajando en muchos puntos de muchas maneras diferentes. Muchas felicidades, Cari, también por ese trabajo. Gran abrazo hasta tus rumbos. Y pues no sé si quieras decir algo más. No, pues agradecer la invitación. Yo soy la más feliz. Muchas gracias por este espacio. Dejarle un abrazo a los maestros, a todas las personas que se dedican a la educación y enseñanza. Y pues nada, o sea, creo que esta parte que mencionas acerca de que en diferentes espacios hay personas que están haciendo, creo que es muy esperanzador. Y sí, no quiere decir que no haya retos, no quiere decir que haya cosas que hay que transformar, pero somos muchos y además creo que es importante pensar, si no lo hacemos nosotros, ¿quién, no? ¿Y cuándo? Entonces hay que hacerlo ahora. Y pues muchas gracias por estos espacios que creo que son la puerta de entrada a muchas narraciones nuevas y muchos espacios de apoyo y acompañamiento. Muchas gracias, Cari. Creemos juntos historias transformadoras y en el hoy y en el presente.
No esperemos, como dice Cari, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Muchas gracias por esas sabias palabras, Cari. Abrazos, Bere, un montón de abrazos también para ti, a todas las personas que nos siguen. Nos vemos en el próximo capítulo de Camino de Historia.